Muy bien, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio que iba a ser el último, pero tuvimos la oportunidad de agendar una clase extra de neurología puntual en este primer módulo de neurociencias. El día de hoy vamos a hablar de un tema que me gusta mucho, es particularmente la fuente de interés en la investigación que actualmente realizo en la División de Neurociencias del Instituto de Fisiología Celular. Entonces, la verdad me genera mucha emoción poder hablar de este tema el día de hoy, y la verdad es que es un área de la neurociencia que se ha estado empezando a explotar de una forma muy reciente, vaya. No nos ha interesado mucho, sobre todo por la manera en cómo hemos estigmatizado y las problemáticas que trae como consecuencia las sustancias de abuso. Sin embargo, el día de hoy las vamos a abarcar desde un punto de cómo las neurociencias ven a las drogas en general y sobre todo cómo funciona la memoria adictiva dentro de este proceso de salud y enfermedad en el área de las sustancias de abuso y la drogadicción. Así que sin más preámbulo, vamos a comenzar con que los trastornos por el uso de drogas son una pesada carga para los individuos y las comunidades, porque generan importantes discapacidades a lo largo de las Américas, de todo América Latina y el Caribe en particular me voy a referir en este primer momento. Hay que considerar que estas cargas van a ser de carácter social y de salud, que son impuestas no de una manera inevitable, de tal manera que lo más importante que nosotros tenemos que hacer respecto a los trastornos secundarios al uso de drogas de abuso va a ser siempre buscar la prevención. Y esto tiene una importancia en particular porque alrededor de 4.4 millones de hombres y 1.2 millones de mujeres en Latinoamérica y el Caribe sufren de trastornos causados por las drogas en algún punto de su vida. Tanto eso es importante desde la perspectiva médica, pero también la social y el área del derecho, porque no podemos nosotros intervenir en este tipo de trastornos si no consideramos primero políticas públicas que impacten estas áreas de salud pública tan abandonadas y que solo se puede lograr a través del desarrollo sostenible, sobre todo en aquellos países en vías de desarrollo en Latinoamérica, que se ha visto que son los menos afectados por el uso de drogas. Sin embargo, que ha ido aumentando importantemente la epidemiología de los trastornos que estas generan, el suministro de la atención a la salud, considerado sobre todo como un derecho básico de todos los seres humanos, los cuales desafortunadamente no hemos podido obtener desde una perspectiva de equidad en el que todo el mundo tenga acceso a la salud. Es más, incluso ahorita en tiempos de COVID, aunque uno tenga un seguro de gastos médicos mayores, eso no implica la certeza de que uno pueda conseguir una hospitalización o un tratamiento adecuado para tener este tipo de atención médica, aunque tenga uno un seguro de gastos médicos mayores. Y eso es porque está sobresaturado el sistema de salud, particularmente en Latinoamérica, por diferentes cuestiones. Y por último, la promoción de programas que sean de carácter de inclusión social. El buscar este tipo de programas desde aquellos niños que tienen mayores factores de riesgo, como son aquellos que están en la adolescencia, que tienen una serie de condiciones, sobre todo de carácter social o de predisposición genética, y posteriormente aquellos que empezaron un tratamiento de regeneración para salir del uso de drogas. Es muy complicado después lograr una inclusión social de este tipo de personas, lo cual es una problemática muy importante que nos lleva a otras cuestiones de carácter social que no vienen al caso para esta plática, pero considero sumamente importantes hacerlas destacar para fines de conocimiento de nosotros como personal de la salud en general, de cualquier área, médicos, psicólogos, odontólogos, terapeutas de cualquier clase. Eso es una cuestión de carga social que nos compete absolutamente todas las personas que tenemos la oportunidad de intervenir de alguna forma. Y bueno, vamos a comenzar entonces con que el abuso de las sustancias y sobre todo el conocimiento de las drogas que nosotros tenemos hoy en día ha sido algo histórico. A lo largo de toda la historia de la humanidad hemos encontrado eso y el abuso de estas sustancias. Por ejemplo, conocemos con certeza que en China hace unos 3.000 años ya se expropiaba el cannabis para su uso recreativo.
Y bueno, considerando entonces que, por ejemplo, en Vietnam, hace unos 10.000 años más o menos, esta planta del cannabis empezó a ser utilizada sobre todo por el carrillo que nos proporcionaba. Y hemos encontrado una gran cantidad de evidencia de carácter arqueológico e histórico del uso de ese tipo de sustancias, tanto, por ejemplo, en Asia. Retomando un poquito, hemos tenido una gran cantidad de evidencias de carácter arqueológico e histórico que nos han demostrado cómo el abuso y la explotación de ese tipo de sustancias para fines recreativos han existido a lo largo de la historia, desde Asia, como China, Vietnam, la India, incluso en Egipto se ha visto la utilización de este tipo de plantas, particularmente del cannabis, y así de muchas otras que vamos a ir viendo a lo largo de esta plática. Y esto tiene una gran relevancia porque comenzaron no solamente gracias a sus propiedades psicoactivas a ser utilizadas como recreacionales, la manera principal como se ha utilizado de manera reciente, sino que se han envuelto en una serie de procesos de carácter mágico-religioso, en sobre todo ceremonias. Y esto es algo muy interesante porque nos habla cómo la gente, la humanidad, comenzó a explotar la neurociencia aún sin conocerlo desde épocas antiguas. Por ejemplo, tenemos el caso muy común en China, cómo las altas sociedades, sobre todo, empezaron con el consumo excesivo de opio, expropiar directamente opiáceos naturales y utilizarlos de maneras recreacionales más que ceremoniales. Pero tenemos particularmente los casos de Latinoamérica en los cuales se ha ligado una gran cantidad de plantas de carácter psicoactivo y de este tipo de sustancias que se han utilizado por nuestras culturas ancestrales, no de manera para nada recreacional, sino completamente para fines que incluso podríamos considerar psicoterapéuticos dentro del área del entendimiento mágico-religioso de la medicina. Y es por eso que tenemos este ejemplo de una ilustración de arte fomentado principalmente por el uso y el consumo de la ayahuasca, que como ustedes sabrán, es un tipo de bebida psicoactiva que se utiliza sobre todo en varias comunidades amazónicas, tanto en Ecuador, en Venezuela, en Colombia y en otros países que tienen que ver con extensión geográfica del Amazonas. Y es muy interesante cómo, por ejemplo, este tipo de sociedades para nada explotan este consumo de sustancias psicoactivas dentro del área recreacional, sino con un profundo sentimiento de respeto. Y lo podemos ver también, por ejemplo, en México con el uso del peyote en zonas más nortes del país, en las cuales se usa de esta misma manera esta cactácea para tener este tipo de efectos psicoactivos que no son para nada de uso recreacional. Incluso algo muy importante a destacar dentro del área del uso de estas sustancias va a ser que siempre se necesita que haya una persona que guíe a las personas que van a estar expuestas al producto psicoactivo de estas. Y vamos a ver más adelante, sobre todo en la segunda parte de esta plática, cómo eso tiene una relevancia a considerar verdaderamente de carácter clínico en la investigación más actual que se ha hecho en el uso de psicoactivos para tratar diferentes enfermedades de carácter neurológico y sobre todo aquellas que son de carácter psiquiátrico. Pero bueno, de eso vamos a hablar más adelante. Quería hacer sobre todo hincapié en cómo el uso de estas sustancias, antes de que nosotros tuviéramos una serie de regulaciones y el abuso excesivo, nuestras culturas ancestrales las empezaron a explotar de una manera más responsable y con fines enteramente de salud. Más allá, en momentos más recientes, encontramos que conforme han ido avanzando el descubrimiento y el desarrollo de varios fármacos, sobre todo los psicofármacos, se han utilizado y han cambiado sus indicaciones conforme ha pasado el tiempo. Y tenemos el caso de Sigmund Freud, quien usaba de forma regular la cocaína como un agente terapéutico dentro del área de la farmacología para sus pacientes, que como todos sabemos, él sobre todo lo hacía desde una perspectiva de carácter neurológico y psiquiátrico con fines psicoanalíticos. Y es que el consumo adecuado a este tipo de sustancias se ha visto para muchos de estos fines. Pero como sabemos también, posteriormente la cocaína empezó a generar otro tipo de trastornos, igual de carácter neurológico y psiquiátrico,
que terminaron orillándola a que su uso fuera indebido, fuera ilícito, y que conforme pasó el tiempo se dieron cuenta de que empezó a tener una gran cantidad de efectos secundarios que empezaron a mermar la calidad de vida de las personas. Y regresamos a este punto de la pesada carga que representa las discapacidades por trastornos por uso de sustancias psicotrópicas y psicoactivas. Y aquí quiero que partamos de un punto también sumamente importante, de lo que es la definición de las drogas. Desde una perspectiva farmacológica, hay que considerar que las drogas es cualquier sustancia que nosotros podemos ingerir o administrar en nuestro organismo que es capaz de generar cambios fisiológicos en nuestro mismo cuerpo. Eso aplica para cualquier fármaco en general. Sin embargo, específicamente en aquellas que son drogas de abuso, y específicamente en las que son las drogas psicoactivas, hay que recordar que no solamente cambian y generan efectos fisiológicos en nuestro cuerpo, sino también efectos de carácter mental y psíquico, por lo cual han sido utilizados sobre todo para uso recreacional últimamente. Y vamos a hablar en específico en esta primera parte sobre el cannabis, en primera instancia porque el cannabis ha sido una planta que se ha puesto muy de moda y existen muchos problemas de carácter legal relacionados a su uso médico, a su uso recreacional, a cuestiones de legislación y demás, lo cual no me voy a meter, pero es muy interesante porque a partir del entendimiento del cannabis hemos entendido también mucho de la perspectiva de las neurociencias a partir del sistema endocannabinoide. Muy bien, comenzando con esto, hay que considerar que en los años 80 más o menos se empezó a entender cómo funcionaba el sistema endocannabinoide en nuestro cuerpo en general. Y hay que considerar que existen dos tipos de receptores en particular, los tipo 1 que encontramos en nuestro sistema nervioso y los tipo 2 que lo encontramos en otras partes de nuestro cuerpo, sobre todo en aquellas que son de carácter inmunológico. Y es por eso que, por ejemplo, los pacientes o las personas que consumen cannabis, posterior a haberlo consumido, pueden tener efectos de carácter orexigénico, es decir, que les dé hambre, no solamente desde una perspectiva psicoactiva de la neurociencia, sino también por la presencia de estos receptores cannabinoides en el intestino y su estimulación para el vaciamiento gástrico y demás. Y es de esta manera como a partir del año 2018 la FDA en Estados Unidos reconoció el uso del cannabis para fines medicinales, particularmente para afecciones de carácter neurológico, epilepsia y dentro del área de las epilepsias de difícil control. Un caso de las indicaciones principales del uso del cannabis fue entonces para el tratamiento del síndrome de Lennox-Gastaut, que es un síndrome muy complicado de tratar dentro del área de la epilepsia. Pero es muy importante aquí destacar que no están aprobando el uso de todo el cannabis, porque como toda planta, tiene una gran cantidad de sustancias que son sus principios activos. Dentro de ellos vale la pena destacar dos. Lo que va a ser el THC y el CBD, el cannabidiol. El THC es el principio psicoactivo de la marihuana, del cannabis, que al interactuar con el sistema endocannabinoide de nuestro sistema nervioso central, es el responsable entonces de todos los efectos que son de carácter psicotrópico, es decir, aquello que nos hace sentir bien, que nos genera ansiedad o incluso el desarrollo de ciertos tipos de alucinaciones. En cambio, el CBD, el cannabidiol, es el principio activo que fue reconocido para su uso medicinal, considerando entonces que el CBD, el cannabidiol, no tiene ningún tipo de efecto alucinógeno ni psicoactivo, únicamente tiene efectos sobre el sistema endocannabinoide que no genera ningún tipo de principio psicoactivo. Eso es algo muy importante porque se ha utilizado recientemente para muchas otras áreas medicinales, particularmente dentro del tratamiento del dolor. Y es importante entonces, como tenemos aquí, a partir de la caracterización de dos principios completamente diferentes de esta planta que es el cannabis, que podemos entender entonces el balance y la espada de doble filo que representan las drogas de abuso. Por un lado hay que considerar que la marihuana, el cannabis, puede generar efectos como la amnesia, la psicosis, la catalepsia, la imposibilidad de iniciar movimientos, pero también puede tener efectos de carácter analgésico, ansiolítico,
diurexigénico. Y de esta manera nosotros podemos entender cómo tiene un balance tan delicado, una línea tan poco gruesa, tan delgada, en la cual nosotros podemos explotar el uso de sustancias psicoactivas para bien o para mal, siendo la mayoría de las veces, desafortunadamente, para mal. Y es de esta manera como representa tantos problemas de carácter de salud pública. Sin embargo, hay otras drogas, igual que como la cocaína, que se siguieron empezando a desarrollar y utilizando. Tenemos, por ejemplo, el caso de la anfetamina, que fue un primer tratamiento bastante exitoso para el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, y que con el tiempo se vio los efectos adversos que este podía generar y también cómo empezó a generar en las personas problemas por su uso y sobre todo por su abuso. Y conforme ha ido avanzando la historia del desarrollo de fármacos, hemos encontrado otros, como por ejemplo la morfina, varios opioides y demás sustancias como las benzodiazepinas, a partir de las cuales se puede generar trastornos de abuso, pero que han sido utilizadas eficazmente en la medicina de forma rutinaria, de tal manera que lo podemos encontrar que cualquier médico general en las Américas es capaz de recetar, por ejemplo, la mayor parte de los opioides o de las benzodiazepinas sin alguna complicación de cualquier tipo. Y esto hoy que es muy importante saber utilizarlos dentro del área de la salud. Y no me refiero a utilizarlos de manera farmacológica para darle a nuestros pacientes, sino para entenderlas y cómo el cerebro actúa con este tipo de sustancias. Ahora, entonces hay que comenzar con 4 definiciones únicamente que considero sumamente importantes para comenzar a entender qué son las drogas como tal. Para empezar, vamos a hablar de lo que es un principio psicotrópico, es decir, cualquier sustancia química que ejerce sus efectos principales o más importantes en el sistema nervioso central y que afecta a la mente o a los procesos mentales. Y aquí tenemos, para ilustrarlo, una pintura de Psique, la diosa, junto con Cupido. Y la relevancia que esto tiene es que vamos a tener varios fármacos, como por ejemplo el paracetamol, el acetaminofén, que no tienen ninguna relevancia en el carácter psicológico, es decir, no causa ningún estrago, cambio mental el que nosotros usemos, por ejemplo, este fármaco, como lo es el paracetamol. Pero hay otros que sí, que pueden generar una gran cantidad de cambios de carácter mental o psicológico que pueden ser aprovechados o explotados tanto para el bien como para el mal, como el uso ejemplar de las benzodiazepinas. Ahora, si nosotros hablamos de una sustancia que el ser humano le ha encontrado a lo largo de la historia varias utilidades, sobre todo de carácter emocional para sentirse mejor, vamos a considerar que este tipo de sustancias puede llegar a generar el abuso, que es un modelo desadaptativo del uso de una sustancia psicoactiva, que acabamos de definir, caracterizado por un consumo continuado, es decir, este consumo que se presenta a lo largo del tiempo de manera repetitiva, y a pesar de que el sujeto sabe que tiene un problema, es decir, que esta sustancia genera un problema, no es lo mismo como, por ejemplo, consumir azúcar a dosis bajas, que es bastante recompensante para el cerebro, algún otro tipo de sustancia que puede generar problemas de carácter social, laboral, psicológico o físico, y persiste o es de manera recurrente, provocando o estimulado por el consumo recurrente en situaciones en las que tiene físicamente algún tipo de peligro. Eso es muy importante definir porque el abuso de las sustancias es algo que se puede dar muy fácilmente. Hay mucha gente que consume de forma regular alcohol. Considero que si todas las personas del amable público que ahorita me está escuchando somos mayores de edad, la verdad es que lo más probable es que casi todos hayamos consumido alcohol en alguna parte de nuestra vida. Y el alcohol, aunque es una de las sustancias de abuso que son completamente de uso legal, de carácter sobre todo recreacional, es de lo más usado a lo largo del mundo. Sin embargo, no por eso, no por consumir una copa de vino a la hora de la comida, nosotros vamos a caer en una situación de abuso de este tipo de sustancias. Sin embargo, cuando esto genera un problema, hablamos, por ejemplo, que las personas dejan de funcionar adecuadamente en sus familias,
en sus trabajos o en su desarrollo académico, podemos estar considerando entonces el abuso de una sustancia. Sin embargo, que una persona abuse de esta sustancia no significa que es un adicto, algo que es fácilmente confundible por parte de la sociedad. Y esto algo muy importante a destacar es la persistencia que esta persona tenga para el consumo de la sustancia y finalmente el peligro que éste pueda terminar generando. Y pues para ilustrarlo tenemos esta imagen del dios griego que es, y romano posteriormente Baco, el dios del vino, que nos, a través de diferentes cuentos de la mitología, nos explican cómo la planta del vino, la vid, fue pasando a lo largo de diferentes huesos de animales. Es una historia muy bonita. Fue pasando a lo largo de diferentes huesos de animales conforme fue creciendo y necesitando más espacio y fue adquiriendo varias cualidades de estos animales, comenzando por el pájaro que te hace hablar mucho, posteriormente con el león que te hace sentir intrépido y finalmente con el hueso de un burro que te hace pues ser tonto en tus movimientos y en tus pensamientos. Es como los griegos describían en la mitología las características que fue adquiriendo el vino a través de su transporte por el dios Baco. Y esto lo podemos ver fácilmente cuando cualquier persona cae en el consumo de esta sustancia y se pasa de lo que debería de consumir de forma regular de acuerdo con los requerimientos de su cuerpo. En general, ese tipo de historias nos relatan muy bien cómo los antiguos concebían este tipo de sustancias y también cómo el abuso de estas puede llegar a generar distintos tipos de estragos. Hoy en día sabemos que el abuso de una sustancia es el punto clave para poder caer en la adicción o regresar a un estado basal de salud. Sin embargo, cuando es persistente, llegamos entonces al estado de dependencia, que es un síntoma de grupos cognitivos, es decir, nosotros hablamos de forma regular de una dependencia que puede ser psicológica o física, lo cual es debatible desde el punto de la neurociencia básica. Pero para fines clínicos generalmente tenemos dos tipos de dependencias. Una que es psíquica, que son a través de síntomas cognitivos, dentro de los cuales destaca el craving, que es esta ansiedad para poder consumir nuevamente la sustancia y que genera entonces conductas de búsqueda y de malestar, o aquellos síntomas que son de carácter físico, como puede ser la tolerancia o la neuroadaptación, que indican que una persona presenta un deterioro del control sobre el consumo de la sustancia psicoactiva, es decir, que ya no tiene un control absoluto. Mucha gente puede decir, o muchos pacientes dicen, yo puedo decidir cuándo dejar de consumir alcohol o tabaco o cualquier otro tipo de sustancia psicoactiva. Y dicen, yo tengo todo el control, yo puedo decidir cuándo dejar de hacerlo. Y yo decido tomarme nada más una copa al día todos los días de mi vida desde hace 30 años. De tal manera que entonces realmente es difícil al principio y sobre todo cuando no hay algún evento o algún contexto que sea de carácter estresor que orille a que esta dependencia sea mucho más fuerte, pero que a final de cuentas termina consiguiendo un deterioro de este control para el consumo. Eso es algo muy importante. Muchas veces la gente no se da cuenta de cuando ya no es capaz de controlarla. Y de esta manera sigue consumiéndola para encontrarse bien o para no sentirse mal. Y vamos a ver cómo hay cambios plásticos en nuestro cerebro por medio de los cuales empezamos a tener esta dependencia y ilustra muy bien cómo las personas dejan de actuar de manera normal y dejan también el control de este consumo, no justamente para sentirse bien, como lo hicieron las primeras veces que experimentaron con esta sustancia, sino justamente para no sentirse mal, para no tener estos síntomas cognitivos y físicos propios de la dependencia. Y finalmente esto nos lleva a un estado de adicción, que es el consumo repetitivo o repetido de una o de varias sustancias psicoactivas, considerando sobre todo que cuando una persona tiene una dependencia, una adicción hacia alguna sustancia, es muy común encontrar comorbilidades con otras sustancias adicionales. Es muy común, por ejemplo, que una persona que consume alcohol de forma regular también fume, aquellas personas que fuman tabaco también consuman marihuana y las que consumen marihuana, es muy común que entonces prueben varios otros tipos de drogas de carácter psicoactivo.
Y esto hasta el punto de que el consumidor se intoxica de manera periódica o de forma continua vive intoxicado, mostrando un deseo compulsivo de consumir la sustancia y tiene una enorme dificultad para interrumpir voluntariamente o modificar, por ejemplo, disminuir el consumo de la sustancia y se muestra decidido a obtener la sustancia psicoactiva por cualquier medio. Es decir, cuando nosotros estamos en un constante requerimiento de intoxicación y tenemos conductas de búsqueda que pueden generar verdaderamente conductas desadaptativas que llevan a un peligro total a la persona, y no solamente a la persona, sino a la sociedad que lo está rodeando. Regresando a este punto de que la carga que generan este tipo de trastornos es de carácter e importancia público. Y nosotros lo podemos ver claramente en que las drogas tienen dos formas de actuar y de generar sus estragos y sus daños. Por un lado, puede generar daño a los propios usuarios de la droga o daño a otras personas, siendo aquí la más dañina de todas y sin embargo la más consumida de manera legal, el alcohol. El consumo del alcohol, la cerveza, el vino y otro tipo de destilados y fermentados hay que considerar cómo tiene una importante carga de daño, sobre todo a otras personas, más que daño hacia el mismo consumidor. Y eso lo podemos ver en que las personas que consumen alcohol, incluso de manera esporádica, no forzosamente aquellos alcohólicos crónicos, es muy común que estén predispuestos a sufrir conductas de riesgo, de agresión o de accidentes. Y es muy común, por ejemplo, dentro de los accidentes automovilísticos que ocurren en la noche, que es cuando la gente más consume este tipo de sustancia, como lo viene siendo el alcohol. Entonces, vale mucho la pena destacar cómo la sustancia que es más utilizada de forma legal es aquella que genera más daño de carácter social. Y por otro lado, rápidamente pasamos a toda una lista de sustancias que son de carácter explícitamente ilegal y sin embargo son excesivamente utilizadas. A pesar de que no tenemos la facilidad de encontrarlas en el supermercado porque no están reguladas por el gobierno, es muy fácil encontrarla y tenemos que una gran cantidad de personas pueden consumir este tipo de sustancias ilegales. Es, por ejemplo, común pensar en Estados Unidos que alrededor de la mitad de la población de Estados Unidos, el 53%, para el año 2016, ha consumido el cannabis, la marihuana, al menos una vez en su vida. Es un número bastante grande. Y alrededor del 10%, el 13% para ser precisos, la consumió en el último mes. Eso es muy importante porque las drogas, a pesar de que no estén reguladas, son fáciles de encontrar. Y eso tiene una gran importancia porque al no ser reguladas, es muy común que no se encuentren en su mejor estado de carácter farmacológico y se encuentren mezcladas con varias impurezas y demás situaciones que pueden generar aún una mayor cantidad de daño. Es muy común, por ejemplo, que durante el tiempo posterior a la época hippie se siguieron empezando a generar, a producir LSD y anfetaminas, pero ahora desde una perspectiva muchísimo más ilegal y más complicada, y eso generó que su producción sea de menor calidad. De tal manera que, como hablamos en alguna ocasión anterior, la generación inadecuada y de baja calidad de este tipo de sustancias psicoactivas terminó generando un metabolito secundario, como puede ser el MPTP, que es un metabolito que genera estrés celular y puede entonces propiciar en las personas que lo consumen una enfermedad parecida al Parkinson, un parkinsonismo tóxico. Eso dentro de las varias características dañinas que pueden generar los diferentes tipos de drogas. Y aquí tenemos un punto de quiebre, particularmente con el tabaco. El tabaco es aquella droga en la cual nosotros empezamos a ver que hay un decremento importante en el daño a otros, sin embargo, sigue produciéndolo. Por eso que es muy común que un daño característico son los fumadores pasivos. Sin embargo, pasando del tabaco, vamos a encontrar que el resto de las sustancias, de las cuales todas son ilícitas, empiezan a generar menos daño para las otras personas, pero generan un importante daño para el propio consumidor, llegando particularmente hacia los hongos alucinógenos, de los cuales vamos a hablar al final de la presentación, y cómo estos hasta el día de hoy
se siguen utilizando de carácter recreacional y hay varios protocolos clínicos, sobre todo en Estados Unidos, en los cuales se explora la utilización desde la perspectiva de las neurociencias, sobre todo las neurociencias psiquiátricas, para el uso de estas sustancias para fines clínicos, medicinales actuales. En alguna ocasión previa vimos esta gráfica que tiene la autoría de mi actual tutor de investigación, el doctor Bermúdez Ratoni, en la cual entendimos que cuando nosotros nos exponemos a un nuevo tipo de estímulo, sobre todo un estímulo que es de carácter de algo que nosotros podemos consumir, lo que ocurre es que conforme pasa más el tiempo, nosotros nos podemos familiarizar más con el consumo o la exposición a este estímulo o hacia esta sustancia y nos parece mucho más segura, mucho más apetitiva. Ya habíamos visto que cuando recién comenzamos con una primera adquisición, es decir, un primer conocimiento de esta sustancia, una primera prueba, todas las personas, y aunque sea una sustancia que sea apetitosa, lo habíamos visto, por ejemplo, con el ejemplo de los tacos, vamos a tener una primer aversión, es decir, primero vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a experimentar y seguramente vamos a tener un efecto contrario al que esperamos cuando tenemos una primera adquisición de conocer este tipo de estímulo o este tipo de sustancia. Y conforme pasa el tiempo, si nosotros nos damos cuenta que esta sustancia fue buena, nos hizo bien o nos agradó, empieza entonces a tener un efecto de seguridad, de confianza. En otras palabras psicológicas, se comienza a volver más apetitivo a lo largo del tiempo. Sin embargo, si vemos que esta sustancia o este alimento nos generó daño, vamos a ver que se va a convertir más aversivo, lo vamos a evitar más, y conforme vaya pasando el tiempo, si nosotros nos seguimos exponiendo a él, vamos a ver que esa aversividad dejará de ser tan negativa y va a empezar a cambiar su valencia para volverse entonces algo de carácter apetitivo. Y es algo muy común con, por ejemplo, el alcohol o con las personas que empezaron a fumar. Cuando una persona prueba por primera vez el alcohol, es la verdad muy desagradable, igual que el tabaco. Sin embargo, con su consumo repetitivo empezamos a perder esta neofobia y empezamos a generar entonces que nos empieza a gustar o se convierte más apetitivo el consumo de esta sustancia. A diferencia de otras sustancias que son de carácter psicoactivo, como por ejemplo la anfetamina o la cocaína, que desde un principio, tras haberla probado y generar esta neofobia, rápidamente empezamos a tener un consumo que sea de carácter apetitivo. Y esa es la diferencia por medio de la cual algunas drogas son más fáciles que otras de generar adicciones. Por ejemplo, es muy difícil generar un modelo animal de adicción al alcohol o al tabaco. La verdad es que es muy difícil porque son sustancias sumamente irritantes, sumamente aversivas. Pero, a final de cuentas, esto lo podemos traducir como un proceso de aprendizaje, recordando entonces que el aprendizaje en el cerebro se genera a través de procesos plásticos, de plasticidad neuronal, en la cual nosotros aquí tenemos a nuestra neurona, y la neurona tiene una serie de dendritas, es decir, de brazos, por medio de los cuales se va a comunicar con otras neuronas a través de procesos llamados sinapsis, como habíamos visto. Y conforme hay una mayor cantidad de sinapsis, nosotros tenemos estas uniones que vamos a llamar espinas dendríticas. Los cambios plásticos, si recordamos entonces, es un aumento en la cantidad y el volumen de estas espinas dendríticas para hacer una mayor cantidad de conexiones y comunicación con otras neuronas, dándonos lugar entonces a un procedimiento de aprendizaje. Es por eso que desde un carácter de ciencia básica, es difícil considerar los procesos de dependencia como algo diferente entre lo psicológico y lo fisiológico, porque generalmente ese tipo de pensamientos o de trastornos de carácter psicológico o psíquico referentes al craving, es decir, a estos síntomas de dependencia psicológica, finalmente los podemos traducir en cambios plásticos de nuestro cerebro. Y es por eso que desde una perspectiva de ciencia básica entendemos que solamente existe la dependencia de carácter fisiológico. Y bueno, nosotros lo podemos ver entonces que una neurona de forma regular va a tener ese tipo de dendrita. Este es un ratón que fue expuesto a solución salina, es decir, a nada, algo que no es para nada activo. Y podemos ver cómo tiene una cantidad basal
de sus debidas espinas dendríticas, particularmente en neuronas del área ventral tegmental, que es un área del cerebro que vamos a hablar más adelante, que es muy importante en los procesos de aprendizaje de memoria y del aprendizaje al consumo de drogas. Pero vemos rápidamente cómo una neurona de un ratón, de una rata que fue expuesta al aprendizaje del consumo a cocaína, tiene una mayor cantidad de estas espinas dendríticas como muestra de este cambio plástico por medio del cual aprendió entonces a consumir esta sustancia. Y es que la exposición a una sustancia de abuso, igual que a cualquier otra cosa, puede generar entonces memoria y aprendizaje. Y lo que va a suceder entonces con las sustancias de abuso, las podemos ilustrar con estos triangulitos, es que cuando la primera neurona se despolariza y manda sus neurotransmisores a la siguiente para que se comuniquen, van a generar entonces la despolarización de la siguiente neurona, de la postsináptica. Y después los neurotransmisores van a ser recapturados por la membrana presináptica para volver a ser utilizados, y aquellos que estaban despolarizando hacia una neurona se van a soltar. Pero las sustancias de abuso, algunas van a tener este efecto que al unirse a la membrana presináptica van a empezar a despolarizarla de mayor manera, es decir, muy importantemente, y van a generar una gran cantidad de neurotransmisores en el espacio sináptico para estar despolarizando a la membrana postsináptica y de esta manera excitarla. Esta es una forma muy importante de mecanismo de acción que utilizan varias drogas, particularmente las anfetaminas y la cocaína, tienen este tipo de mecanismo de acción, en el cual no solamente inhiben la recaptura de las monoaminas, es decir, de serotonina, de dopamina y de noradrenalina o norepinefrina, sino que generan entonces la liberación de las vesículas y de las cisternas que nosotros podemos encontrar en esta área de los neurotransmisores, y producen entonces descargas de grandes cantidades de neurotransmisores, de esta manera excitando en general al circuito de recompensa que nosotros tenemos en nuestro cerebro, y de esta manera secuestrándolo. Vamos a hablar de cómo se secuestra este circuito un poco más adelante. Pues es algo muy importante y quería ilustrarlo. Me encantó esta animación de cómo empieza a soltar una gran cantidad de neurotransmisores esta membrana presináptica. Y eso es muy importante, cómo funcionan sobre todo este tipo de drogas como las anfetaminas o como la cocaína. En cambio, nosotros cuando comparamos con el etanol, que es clásicamente una sustancia que es depresora del sistema nervioso, vamos a considerar que va a tener un efecto de carácter agonista, es decir, que va a apoyar o que va a sobreactivar algunos receptores, sobre todo aquellos receptores que van a ser los de GABA, y sobre todo dentro de los de GABA, aquellos que están fuera de la membrana sináptica, es decir, aquellos extrasinápticos. Entonces hay que recordar de forma particular que el etanol, es decir, que el alcohol que consumimos, tiene una facilidad importante para atravesar y permear a través de la barrera hematoencefálica. Es aquella, si recordamos, citoarquitectura, que impide el paso regular de contenidos de la sangre hacia el parénquima cerebral. Pero el etanol es capaz de atravesarla sin ningún problema y llega entonces a estos receptores de GABA. Recordando que los receptores de GABA, el neurotransmisor de GABA, es aquel que inhibe sobre todo la funcionalidad de las neuronas o que genera entonces descargas de carácter inhibitorio. Es por eso que vemos que principalmente afecta aquellas áreas del cerebro que tienen una gran cantidad de vasculatura, sobre todo de vasculatura que es de carácter capilar. Y por eso vemos que la sustancia gris, particularmente las áreas corticales de nuestro cerebro, van a ser las más afectadas cuando consumimos alcohol, etanol. Y es por eso que vemos que cuando se inhiben estas áreas que habíamos comentado, que son áreas de por sí inhibitorias hacia las conductas impulsivas, vamos a tener como resultado que las áreas de carácter impulsivo, es decir, sobre todo lo que es el sistema límbico, va a dejar de ser inhibido por las cortezas y finalmente el resultado es conductas de carácter desadaptativo. Una persona que le cuesta mucho trabajo hablar en público, de pronto es muy platicador, o aquella persona que tiene pena para bailar con una chica que le gusta, se arma del valor para poder lograrlo.
y eso es justamente por la inhibición de las cortezas que termina generando el etanol al hacer un agonismo a los receptores de GABA, sobre todo aquellos que son extrasinápticos, dentro de una serie de mecanismos de acción que son considerados, pero el más importante es justamente el agonismo a GABA. Ahora, cuando nosotros vemos una imagen como esta, la verdad es que lo más probable es que nos parezca muy apetecible, que nos antoje, sobre todo si hace calor, tomarnos un trago como un mojito. Pero ¿por qué de forma regular nosotros, los seres humanos, hacemos ese tipo de preparados para una sustancia como puede ser el etanol? Porque si yo les invitara una copa o un vaso de ron solo, de puro ron, sin hielo, sin limón, sin nada, la verdad es que lo más probable es que nadie quiera tomársela porque van a decir el ron pues no tiene muy buen sabor si no está preparado con algo, aunque sea con algún refresco, con alguna soda. Y eso se debe justamente a este aprendizaje que nosotros tenemos para el consumo de las sustancias. Nosotros, para poder consumirlas, sobre todo desde un principio, conseguir este aprendizaje de nuevo de consumo de estas sustancias, nosotros tenemos que matizarlas, tenemos que disfrazarlas para que se vuelvan más apetitivas. Y esto generalmente ocurre dentro de un contexto de aprendizaje en el cual nosotros nos vemos expuestos a una cantidad de claves que son de carácter contextual y discretos. Por ejemplo, la mayoría de las personas que han aprendido a consumir tabaco o alcohol lo han hecho dentro de un círculo social en el cual vieron varias cosas, ¿no? Por ejemplo, si están dentro de un bar, el tipo de iluminación, varias cosas que nosotros vamos viendo, oliendo y escuchando que van a funcionar como claves contextuales que están relacionadas con este aprendizaje asociativo. Y hay otras que son discretas, que se refieren a cosas que ocurren en el momento, como por ejemplo el sonido del vaso cuando el bartender o nuestro padre o la persona que nos ofrezca el alcohol lo pone en la mesa, que significa que en ese momento ya uno puede empezar a consumir este tipo de sustancias. Si lo ponemos, por ejemplo, dentro de la esquematización del consumo de algún refresco, de alguna soda, cuando uno está en un día soleado y ve a lo lejos los letreros de la tienda que vende el refresco, uno empieza a estar expuesto entonces a este tipo de claves contextuales. Uno dice, ok, ahí hay disponibilidad de la sustancia que yo estoy buscando que me va a generar una recompensa en mi cerebro. Y cuando entramos, vemos la cantidad de refrigeradores con colores e iluminaciones específicos, que son una gran cantidad de otras claves de carácter contextual que nos demuestran que está disponible este tipo de sustancia. Y finalmente, cuando tomamos el refresco en nuestras manos, lo abrimos y suena el pss. Es ahí aquella clave discreta, porque es medible en un tiempo preciso y corto, que termina generando una rápida generación de nuestras conductas de búsqueda para ya entonces consumir la sustancia. Esto se oye un poquito dramático para un refresco, para una soda, sin embargo sucede exactamente lo mismo para las sustancias de abuso. Y cuando hablamos de recompensa hay que recordar entonces que nuestro cerebro está programado para funcionar a partir de la recompensa. Ya hay algunas áreas en específico de nuestro cerebro que funcionan para ello. Hay que recordar que en nuestro mesencéfalo tenemos dos áreas importantes. Por un lado, la sustancia nigra, que es aquella de donde nosotros vamos a conseguir la dopamina que va a llegar hacia nuestro estriado. Aquellas áreas subcorticales que ya hemos comentado previamente, que son parte de la configuración interna del encéfalo, que sirven sobre todo para la generación y la mediación del movimiento. Sin embargo, en el mesencéfalo, junto a esta sustancia nigra, que es la que se daña en la enfermedad de Parkinson, tenemos el área ventral tegmental, que habíamos dicho que es la principal fuente de dopamina para nuestro cerebro en cuanto a las áreas de carácter límbico y de la recompensa. De tal manera que entonces nosotros tenemos un circuito que es mesolímbico cortical. Y toda esta conjunción de diferentes áreas que vamos a ver más adelante son aquellas las que nos permiten este tipo de vías de la recompensa.
Si nosotros los queremos esquematizar con un cerebro de ratón, de rata, que la verdad es que es mucho más fácil de entender, vamos a ver entonces que nuestra área ventral tegmental, que es la principal generadora de dopamina, que son las vías que vamos a ver en color verde, va a ir hacia la amígdala, va a ir hacia el núcleo accumbens, va a ir hacia el hipocampo y hacia la corteza prefrontal, dentro de otras cortezas. De esta manera, esta área ventral tegmental, que es la que habíamos visto que son las neuronas, que previamente usamos para ilustrar la plasticidad neuronal, son aquellas que van a aprender el consumo de la sustancia y va a estar generando entonces disparos para que nosotros podamos ser recompensados con su uso, tanto por la parte de la generación de memorias, la parte de la generación de emociones compulsivas en la amígdala y finalmente la integración de aquellas conductas y memorias por medio de las cuales nosotros vamos a tener lugar a las conductas de búsqueda y aquellas áreas corticales mucho más avanzadas que van a tener entonces la función dentro de los paradigmas sociales o la pérdida de esos paradigmas sociales para terminar buscando dicha sustancia. Y si nosotros hacemos un acercamiento en estas dos áreas de interés, que va a ser el núcleo accumbens, sumamente importante entonces para entender esos procesos de memoria y aprendizaje, pero sobre todo de memoria adictiva, vamos a ver que existe una gran cantidad de neuronas y estas neuronas van a ser sobre todo de interconexión con otras áreas, como va a ser el hipocampo, la principal fuente de memoria, por vías glutamatérgicas, el área ventral tegmental por sus vías dopaminérgicas, la amígdala basolateral y la corteza prefrontal por sus vías igual glutamatérgicas. Y aquí vamos a tener dos tipos de neuronas que van a ser medianas espinosas, que pueden presentar ya sea receptores de dopamina de tipo 1 o de tipo 2. Y es muy importante porque aquellas que son de tipo 1 principalmente van a estar mediando o modulando los procesos de evocación de la memoria, es decir, de estas conductas de búsqueda, de que el animal recuerde cuáles son las claves contextuales y discretas que están asociadas dentro del aprendizaje para poder consumir la sustancia que ahora está disponible. Y están aquellas que son principalmente portadoras de receptores de dopamina tipo 2, que van a estar relacionadas entonces con la extensión de este aprendizaje. Es muy común que cuando nosotros activamos sobre todo estos receptores de tipo 2 de las neuronas del núcleo accumbens, el animal no es capaz de recordar cuáles son estas claves contextuales que nosotros le pongamos que están relacionadas con el consumo de la sustancia. Y si nosotros vamos entonces al área ventral tegmental, vamos a recordar que la mayoría de sus neuronas van a ser de carácter dopaminérgico y esas van a estar proyectando importantemente hacia varias áreas, como va a ser la corteza prefrontal, el núcleo accumbens, la amígdala, el hipotálamo y varias áreas tegmentales, tanto las dorsales como las mediales, por medio de las cuales vamos a estar entonces generando una mediación que puede ser indirecta de la búsqueda y la memoria de este tipo de sustancias, como puede ser a través del núcleo accumbens, o una mediación directa que puede venir desde el área ventral tegmental hacia todas estas diferentes áreas. De tal manera que entender el consumo de las sustancias de abuso como un proceso de memoria adictiva va más allá de una sola área. Se requieren varias partes de un circuito que está interconectado de diferentes maneras. No es solamente conexiones lineales, que como vimos que puede ser del BTA, del área ventral tegmental hacia las cortezas, sino que también pueden hacer relevos en otras partes. Un área muy importante en la cual vamos a considerar más adelante, sobre todo en el tabaquismo, es como el área ventral tegmental se comunica con el núcleo accumbens que vimos previamente, y no con la corteza prefrontal, sino con las cortezas insulares. Y es que hay una gran cantidad de estas diferentes conexiones que nos pueden funcionar a partir de vías dopaminérgicas o glutamatérgicas. Para hacer un breve recuento, recordemos entonces que las cortezas prefrontales van a sobre todo incrementar la reactividad hacia la exposición de estas claves. El núcleo accumbens va a tener dos porciones, una porción central que la vamos a llamar como su núcleo core
que va a incrementar la reactividad también hacia la búsqueda de estas claves contextuales. Pero también vamos a considerar entonces el núcleo shell, que va a silenciar también aquellas sinapsis que están basadas en la remodelación, particularmente en la sobreexpresión de algunos receptores glutamatérgicos, como puede ser AMPA, que vamos a ver más adelante. La amígdala, tanto la central como la basolateral, que va a tener diferentes tipos de mediaciones, que también vamos a ver más adelante. Y finalmente el área ventral tegmental, como el origen de la descarga de todo esto y la producción de endorfinas para sentirnos bien cuando consumimos la sustancia, o a partir de su ausencia para sentirnos mal y buscarlas. Y lo que sucede en personas que consumen cannabis de manera crónica es que hay una serie de cambios de carácter cognitivo, sobre todo en este circuito de la recompensa. Lo que vamos a ver es que cuando la consumimos de manera aguda, el área ventral tegmental, que es donde surge toda la dopamina que va a dar lugar entonces a la recompensa, va a tener una importante y aumentada cantidad de disparos de la dopamina, generando entonces una sobreactivación de todo nuestro circuito de la recompensa. Vamos a tener que en el hipocampo va a haber una disminución de acetilcolina y un aumento de noradrenalina. En el núcleo accumbens va a haber un aumento de nuestra dopamina. Y finalmente, en la corteza prefrontal va a disminuir GABA, que habíamos dicho que GABA es el principal neurotransmisor de las cortezas, porque es capaz de inhibir a todas estas áreas impulsivas, y si tenemos una disminución de GABA, todas estas áreas de carácter impulsivo van a generar entonces la expresión de nuestras conductas desadaptativas. Y cuando nosotros tenemos un consumo crónico a este tipo de drogas, como puede ser el cannabis, vamos a ver que todo va a estar al revés. Para empezar, la dopamina, la inyección importante de dopamina que nos daba nuestra área ventral tegmental, va a estar importantemente disminuida. No va a estar siendo producida de forma regular. Y eso va a hacer entonces que otras áreas de nuestro cerebro empiecen a tener una gran cantidad de problemas en cuanto a la expresión de sus neurotransmisores y a los cambios plásticos que esos empiezan a generar. Particularmente vale la pena destacar el valor que va a tener la amígdala, tanto la amígdala central, más que su porción vasolateral, que recordemos que la vasolateral es la responsable sobre todo del miedo, pero en la amígdala central vamos a tener el incremento de varios factores neurotróficos a partir de mensajeros de RNA que van a generar cambios, sobre todo de carácter de ansiedad. Y es por eso que en las personas que consumen cannabis de forma crónica es sumamente común que empiecen a tener cambios neuropsiquiátricos porque tienen ansiedad, crisis de ansiedad, una gran cantidad de presentaciones psiquiátricas de relevancia que pueden incluso hacer que la persona crea y esté convencida de que está muriendo, está teniendo un ataque cardíaco, cuando en realidad no es más que simplemente un mal funcionamiento de su amígdala central que está generando este tipo de emociones de ansiedad. Esto es algo de carácter clínico de gran relevancia, porque es muy común el uso de este tipo de sustancias y las comorbilidades psiquiátricas que puede generar el consumo excesivo y más que excesivo y crónico del cannabis, pero no por el consumo del CBD, que habíamos dicho que es su sustancia no psicoactiva, sino justamente por aquella que es mediada por el THC, la sustancia psicoactiva. Y aquí vale la pena considerar entonces que dependiendo de la forma como nosotros consumamos la hoja del cannabis, va a tener diferentes tipos de absorción y de manifestaciones clínicas que esta nos pueda dar en el área psicológica, psiquiátrica y neurológica. Y bueno, finalmente nosotros vemos que la dopamina, que es la que está mediando sobre todo este sistema de recompensa en el área ventral tegmental, a partir de los diferentes tipos de drogas que podemos aquí nosotros comparar, como el consumo de anfetamina, tanto intravenosa como oral, de la nicotina, el alcohol, la ketamina, el THC, que es el principio psicoactivo de la marihuana, y de la morfina, vamos a ver que indudablemente en prácticamente todas las presentaciones que nosotros encontramos a partir de este metaanálisis de diferentes artículos, siempre va a haber un decremento de la producción crónica de la dopamina. Y si nosotros no tenemos algo que nos esté estimulando, que esté estimulando este circuito de recompensa,
además de los cambios psiquiátricos que vamos a conseguir finalmente, va a ser sobre todo algo mediado por la apatía, por la incapacidad anhedónica de conseguir que algo más nos pueda dar esa recompensa. Y esa es la manera en cómo las sustancias de abuso, este tipo de drogas, son capaces entonces de secuestrar todo el circuito de recompensa y hacer que la motivación de la vida de una persona vaya únicamente encaminada y enfocada al consumo de este tipo de sustancias. Y hasta aquí llegamos con esta primera parte. Entonces vamos a continuar aquí con la segunda parte de adicciones y sustancias de abuso en la relación que éstas pueden tener con la memoria adictiva. Y en esta primera imagen les quiero mostrar una ilustración del Dr. Hoffman, que es quien sintetizó por primera vez el LSD, una sustancia psicoactiva de gran importancia en muchas formas, sobre todo para el movimiento hippie, y que por métodos políticos, para fines sociales, se empezó a satanizar el uso del LSD posterior a un importante momento clínico en el cual se le empezaron a encontrar grandes aportaciones, sobre todo por su carácter psicoactivo, dentro del área de la psicoterapia, particularmente para personas que habían tenido estrés postraumático, fobias y algunas otras alteraciones de carácter psicológico y psiquiátrico. Sin embargo, justamente por la relación que este tuvo con el movimiento hippie, se empezó a sancionar su uso y se le desacreditó de importante manera al doctor Hoffman y a varios activistas que empezaron a utilizarla para fines clínicos, para fines químicos y sobre todo aquellos que lo empezaron a usar para fines sociales. Y es aquí entonces posterior que para castigar al movimiento hippie, sobre todo aquellos que estaban en contra de la guerra, que eran importantes consumidores de este tipo de sustancias psicoactivas, se empezó a satanizar y se volvió ilegal su consumo de forma reciente. Y eso tiene una importante relevancia porque, como les había dicho, se encontraron varios usos clínicos de los cuales vamos a hablar un poquito al final de esta plática sobre ese tipo de sustancias psicoactivas. Recordando, obviamente, y partiendo de la premisa de que pueden tener importantes secuelas de carácter neurológico y psiquiátrico cuando son usados fuera de métodos clínicos estrictos, sobre todo aquellos que entran dentro del área de la investigación clínica. Por lo que para nada esta plática está enfocada a que estoy diciendo que el uso de las drogas puede ser positivo o bueno. Simplemente quiero exponer su valor y su historia desde una perspectiva de neurociencias, de cómo se han utilizado de manera adecuada e inadecuada. Muy bien, entonces retomando un poco, recordemos que el uso de una sustancia va a comenzar con su prueba inicial, en la cual va a ser principalmente mediada por la generación de la dopamina en el área ventral tegmental, y esto, pues por lo tanto, va a dar lugar a un incremento de la dopamina en todo el sistema mesocórtico límbico. Posteriormente, si este uso resulta ser apetitivo para la persona, para el usuario, recurre a volverlo a utilizar de manera frecuente para volver a conseguir los mismos síntomas que son positivos o apetitivos dentro de un aprendizaje contextual hasta caer en el abuso. El abuso principalmente mediado por el núcleo accumbens, que habíamos visto que es parte importante del conjunto de los núcleos del estriado en su parte ventral, y la corteza prefrontal, los cuales van entonces a tener importantes niveles de dopamina. Y si este abuso no hay manera de frenarlo oportunamente por intervenciones de carácter social, médico, psicológico y en general clínico que se enfoquen en el interés hacia esta persona, sobre todo sustentados por su red de apoyo, vamos a caer entonces en la dependencia, en la cual ya vamos a tener cambios, sobre todo a nivel de núcleo accumbens, en la expresión de los receptores de NMDA, que van a ser glutamatérgicos, por medio de los cuales este núcleo accumbens se va a estar principalmente comunicando con las cortezas y va a generar una serie de cambios fisiológicos, de los cuales no vale mucho la pena hablar para fines clínicos. Y en general lo que va a pasar entonces es que vamos a tener una disminución abrupta de los receptores D2 y D3, que son receptores de diferentes tipos
de dopamina, de los que habíamos hablado previamente. Y va a ser muy importante esto porque estos cambios plásticos en los cuales vamos a tener menor expresión y pérdida de estos receptores dopaminérgicos, vamos a tener entonces cambios plásticos cerebrales que van a alterar importantemente ya la funcionalidad de esta persona a partir de la dependencia. Y una vez que una persona se vuelve dependiente, va a empezar a escalonar, es decir, generar resistencia a este fármaco y va a tener la necesidad de consumir mayores cantidades para tener el mismo efecto. Y entonces vamos a tener este escalonamiento principalmente dado nuevamente por receptores de glutamato, pero en este caso los GLUR, en la corteza prefrontal. Y lo que sucede en la mayoría de las terapéuticas que estábamos hablando de forma previa respecto a el withdrawal, es decir, a evitar que la persona consuma nuevamente la sustancia, lo que vamos a provocar entonces es que esta persona caiga en una falta de dopamina. Como no hay nadie que esté produciendo la dopamina porque no hay presencia de esta sustancia que ha secuestrado todo el sistema de recompensa, vamos a caer entonces en esta retirada que va a llevar a un abuso nuevamente de la sustancia. Y aquí estamos presentando entonces la recaída. Pero para que esta recaída se presente se requiere una gran cantidad de procesos de carácter psicológico y del entorno contextual para llegar a dar la presencia de esta recaída, de lo cual vamos a estar hablando en esta segunda parte de la sesión. Ahora, ¿qué es lo que pasa más en una perspectiva de neurobiología? Cuando una persona está expuesta de manera crónica a alguna sustancia de abuso, particularmente aquí vamos a hablar de neuronas, del área ventral tegmental, de una rata que estaba expuesta a un consumo crónico de morfina. Para empezar, quiero que se den cuenta de una cosa. Empieza a haber una hipotrofia de las neuronas dopaminérgicas del área ventral tegmental, es decir, reduce su tamaño de estas células, lo cual podemos ver de manera posterior cómo reduce también a nivel global el volumen del área ventral tegmental en este tipo de animales y por lo tanto también en este tipo de personas. Y lo que va a generar entonces es que haya una menor cantidad de realización y de liberación de dopamina por parte del área ventral tegmental. Y si no hay dopamina que está siendo liberada en esta parte, que es el punto de partida de toda la dopamina en el sistema límbico del cerebro, vamos a tener entonces este secuestro que estábamos hablando anteriormente de todo el sistema de recompensa. Además de una gran cantidad de cambios propios respecto a la dificultad que esta neurona va a tener para despolarizarse. Y eso va a ser sobre todo porque va a haber una disminución de sus canales iónicos y una disminución también de los diferentes receptores que esta va a presentar hacia otros neurotransmisores, como van a ser aquellos que son de carácter GABA. Entonces, una neurona que tiene menor cantidad de receptores, menor cantidad de canales iónicos que le permitan despolarizarse, menor volumen global, va a ser una neurona enferma que va a requerir mayor cantidad de la sustancia, es decir, este escalonamiento del que hablábamos previamente en cuanto a la cantidad de sustancia que se le pueda presentar para realizar o para poder dar lugar entonces a la misma cantidad de dopamina que antes lo hacía, que cada vez va a ser más difícil porque va a tener una menor cantidad de maquinaria para poder producirla. Entonces, lo que podemos ver en los receptores particularmente dopaminérgicos, los D2, en la disponibilidad de los individuos que sufren de algún trastorno por el consumo crónico de cocaína a través de la tomografía por emisión de positrones, en la cual recordemos que podemos ver las actividades metabólicas de nuestro cerebro, y encontramos justamente aquí en un paciente normal, en un paciente control, que el área que corresponde al estriado, al núcleo estriado, a todas estas áreas subcorticales, va a tener una actividad de manera regular y todo lo que vienen siendo las cortezas va a tener una expresión también normal de estos receptores D2 de dopamina. Sin embargo, cuando un paciente tiene un exceso de consumo crónico de cocaína en particular, la cantidad de dopamina general del estriado se va a ver disminuida de manera importante y eso va a hacer entonces que los receptores que quedan a lo largo de las cortezas no estén siendo estimulados de manera adecuada y la disponibilidad que esos van a presentar va a ser cada vez mayor. Pero como respuesta entonces de que el cambio plástico por medio del cual nosotros generamos este tipo de escalonamiento es
Número uno, por una menor producción de dopamina del área ventral tegmental, que va a generar entonces una menor cantidad de concentración total de dopamina en el estriado, por lo tanto, una menor cantidad de dopamina que va a llegar finalmente a las áreas corticales, generando que las áreas corticales, como respuesta, presenten una mayor cantidad de estos receptores para poder tratar de compensar esa falta de dopamina, de tal manera que lo poquito que llegue pueda ser captado. Sin embargo, eso genera una mayor necesidad de dopamina final a nivel de corteza, y es por eso que nosotros a lo largo del tiempo generamos este tipo de trastornos plásticos para dar lugar al escalonamiento de las sustancias de abuso. Y ahora les quiero mostrar este estudio clínico súper interesante, en el cual vamos a partir de que son pacientes que tuvieron un accidente vascular cerebral, un evento vascular cerebral, un EVC, dependiendo de cómo lo digan. Es muy interesante que a lo largo de Latinoamérica hay distintas formas de llamar a ese mismo proceso de un infarto cerebral. Pero bueno, lo que quiero que vean es un grupo de pacientes que tuvieron un accidente cerebral vascular, en los cuales se encontró que eran personas que consumían de forma regular y crónica tabaco, y después de su accidente en vascular cerebral dejaron de consumir el tabaco o tuvieron disminuciones importantes en el antojo que éste podía generar hacia las personas. Y lo que buscaron entonces es qué tenían en común. Y encontraron que estos pacientes tenían una mayor cantidad de infartos cerebrales en las cortezas de la ínsula. Recordando entonces que aquellos colores que son más fríos tienen una menor significancia estadística respecto a dónde se encontró el accidente vascular cerebral, y aquellos más cálidos tienen significancia estadística de que ahí fue. Entonces, en estas diferentes proyecciones del cerebro que podemos encontrar, el grupo del Dr. Naqvi demostró que estaba directamente asociado en la búsqueda del consumo de estas sustancias por medio de conductas de búsqueda, y sobre todo el deseo interoceptivo del consumo de estas sustancias, en específico la nicotina, estaba alojada entonces en la corteza insular como parte de este sistema de recompensa, aunque de una función de manera indirecta. No funciona como tal dentro del sistema de recompensa, pero lo modula de forma indirecta con sus conexiones sobre todo hacia la amígdala central y vasolateral y hacia el núcleo accumbens. Algo muy interesante que podemos encontrar de forma posterior, pero sobre todo aquí hay que recordar entonces que la corteza insular es fundamental para entender la interocepción, es decir, esta serie de procesos psicológicos por medio de los cuales nosotros, nuestro cerebro, es capaz de sensar cómo se siente emocionalmente y cómo se siente el cuerpo de nosotros en un momento determinado. A eso se refiere un sexto sentido, que es desde el carácter psicológico, que es la interocepción. Y es aquí por medio del cual nosotros podríamos estar midiendo esta sensación de deseo, de ganas, de craving por consumir esta sustancia nuevamente. Y lo que se encontró entonces, que aquellos que tuvieron un infarto en otra área que no fue la ínsula, pues realmente no perdieron este deseo por consumir nuevamente el tabaco. Y aquellos que tuvieron un infarto en la corteza insular fueron aquellos más que tuvieron esta predisposición a dejar por completo el tabaco, o para perder en buena parte este deseo, esta adicción por consumirlo, y tuvieron nuevamente deseos de consumirlo, pero en menor cantidad y sobre todo de una manera más leve. Entonces es muy interesante cómo este estudio nos permite entender que a partir de la afectación de un área relacionada con el sistema de recompensa, pero particularmente de la interocepción, nosotros podemos dar lugar a la pérdida de este abuso, de esta dependencia. Estas personas que tuvieron el accidente vascular cerebral en la ínsula perdieron por completo su dependencia hacia la nicotina. Es algo muy interesante que nosotros podríamos considerar como un target, es decir, como un blanco para futuras intervenciones muchísimo más complejas que se plantean dentro de un futuro que esperemos no muy lejano, para poder atender de manera verdaderamente eficaz y resolutiva ese tipo de problemas como son las adicciones. Pero también hay que considerar que en la ínsula existen cambios plásticos y estructurales también
referente a no solamente la cocaína, sino cualquier otra sustancia de abuso. Lo que nosotros podemos encontrar, por ejemplo, es que el volumen general de la corteza insular en su porción anterior, vamos a ver que está disminuida de manera global en aquellas personas que son adictos al consumo de alcohol, que son alcohólicos crónicos. Y es muy particular ver aquí cómo la diferencia es mínima si nosotros los comparamos con el grupo control, que es el verde, porque no esperamos cambios volumétricos tan importantes para cuestiones fisiológicas de conducta, como podemos encontrar de esta manera. Es decir, el cerebro no es como que cambia de tamaño tan dramáticamente. Sin embargo, cuando nosotros nos vamos a una cuestión más funcional, más fisiológica, encontramos que particularmente el número de neuronas de carácter fonecónomo que se encuentra en la corteza insular, que son estas que podemos ver aquí, hay una disminución importante de la cantidad global de estas neuronas que han caído en apoptosis. Ese tipo de neuronas están sobre todo relacionadas, las fonecónomo, en entender el funcionamiento de la recompensa social de aquellas personas normales. De tal manera que nosotros podemos pensar que una persona que es alcohólico crónico, que ha disminuido el volumen global de su corteza insular, está directamente relacionado con la pérdida de este tipo de neuronas que están relacionadas a su vez con la recompensa social. Y es por eso que vemos entonces que los alcohólicos, en general aquellos consumidores crónicos de alguna sustancia, empiezan a tener importantes problemas de carácter social, sobre todo por la aislación. Y esta es una hipótesis muy interesante por medio de la cual se ha logrado considerar una respuesta del por qué se dan. Ahora hay que recordar entonces cómo funciona la conectividad que tienen los circuitos que van directamente hacia la ínsula, que encontramos aquí de color verde. Hay que recordar entonces que la ínsula en su posición más anterior se le atribuye sobre todo la saliencia hacia las cuestiones de carácter social, es decir, que algo sea importante o no, que el comentario de esa persona, de mi madre, sea más relevante para mí que el comentario de la persona que vende jugos en la esquina de mi casa. Tiene que ver entonces con una activación de ese tipo de neuronas que habíamos visto, las fonecónomo, que se encuentran en la corteza insular. Pero también está directamente relacionado con la asociación que hacemos hacia las diferentes claves y los contextos en los cuales nosotros podemos adquirir el consumo o la disponibilidad de las sustancias de abuso. Y esta está directamente relacionada por varios circuitos hacia el área ventral tegmental, que es el punto de partida de los circuitos de recompensa hacia cualquier cosa, es particularmente hacia las drogas. Y aquí hay una conexión importante de la cual hablar, que es la amígdala, en la cual nosotros vamos a aprender la motivación y sobre todo evocar los recuerdos del aprendizaje asociado al consumo de estas sustancias. Recordemos que la amígdala tiene varias áreas. Tiene por un lado el área vasolateral, que está directamente relacionada con esos procesos de miedo y de ansiedad, pero también tenemos en el complejo amigdalino otros subnúcleos como la amígdala central, que está más bien relacionada entonces con este aprendizaje de la motivación y de la recompensa que se puede encontrar a través de las drogas, por ejemplo. Y vamos a ver eso en un estudio un poquito más adelante, súper interesante. Ahora, ¿cómo nosotros podemos entender esto a través de modelos animales dentro de la ciencia básica? Un paradigma que se utiliza muy comúnmente es el CPP, es el condicionamiento preferencia lugar, en el cual nosotros vamos a poner a nuestro animal en una caja de 2 habitaciones, normalmente de 2 compartimientos, y vamos a encerrarlo en un único compartimiento de tal manera que solo está expuesto a este lado, que tiene una serie de claves contextuales, como puede ser el color de la pared o el patrón táctil que puede tener en el piso, que sea completamente diferenciable del otro lado. En fin, lo que nosotros hacemos es que lo encerramos en este lado de la caja y administramos alguna sustancia de abuso que sea recompensante. También eso se ha hecho en otros estudios, como por ejemplo cubos de azúcar, chocolate, cereal y demás, que también funcionan a manera de recompensa. Pero para fines de esta plática hablaremos de sustancias de abuso. Y lo que pasa entonces es que este animal va a aprender
que los efectos de esta sustancia de abuso, ese efecto psicotrópico, está relacionado entonces con los diferentes claves contextuales que éste puede encontrar en esta área. De manera posterior, en otro día o en otra sesión, nosotros lo ponemos en el otro lado de la caja, que es completamente diferente en cuanto a su contexto, y lo exponemos entonces a solución salina para manejar el control, recordando que la solución salina es completamente inocua, no le va a generar ningún tipo de efecto, y esperamos entonces que ese animal aprenda que este lado, que tiene otras claves contextuales, no genera ningún tipo de efecto psicotrópico. Y lo que hacemos entonces el día que nosotros queremos evocar la memoria es que lo ponemos en la caja para que éste pueda moverse de forma libre y escoger en qué lugar va a pasar más tiempo que en el otro. Lo que sucede en aquella área que está relacionada por aprendizaje asociativo a sustancias de abuso, a ese proceso de recompensa, es que el animal se va a ver atraído a esta área, a este contexto, a pesar de que ya no tenga ninguna sustancia de abuso, pero va a tener a manera de una conducta de búsqueda pasar más tiempo en ese lado de la caja. Y nosotros lo podemos ver entonces en las gráficas, y cuando le damos en un día de evocación, es decir, el día que ya está libre de evocar la memoria para escoger en qué lado de la caja estar, van a preferir importantemente más aquellas áreas de la caja que están directamente relacionadas con este sistema de la recompensa. Sin embargo, cuando nosotros vamos aumentando la dosis de la sustancia que le dimos, la mayoría de las sustancias a mayor dosis, sobre todo en aquellos consumidores que no son crónicas, pues va a tener algunos otros efectos de carácter negativo, por medio del cual nosotros podemos ver una disminución en el tiempo que terminan ocurriendo, hasta llegar a un punto de intoxicación total en el que vemos que el animal deja de preferir por completo aquella área que estaba relacionada con las claves contextuales asociadas a la sustancia de abuso. Y aquí hay una comprobación muy interesante de lo que vimos de manera previa con la ínsula. Y quiero hablarles entonces de cómo sucede este momento en el cual nosotros presentamos la retirada de la sustancia de abuso y generamos entonces una recaída. Aquí tenemos una serie de animales, los cuales fueron consumidores crónicos de cocaína, y después de una serie de días que estuvieron expuestos a la cocaína, ya estaban acostumbrados a autoadministrarse cocaína por medio de dar palanqueos, es decir, de bajar una palanquita y ellos recibían cocaína, una infusión de cocaína de manera intravenosa. Ya estaban acostumbrados a ello y ya generaron una dependencia de este consumo de cocaína. Lo que pasó es que se hizo el estudio de qué es lo que sucede si nosotros deprivamos a este animal de la cocaína por una serie de días diferentes. Y tenemos que el primer grupo estuvo nada más expuesto a 24 horas sin haber consumido la cocaína, de tal manera que en una sesión de 6 horas de autoadministración, estos dieron alrededor de unos 50 palanqueos para consumir su droga. Sin embargo, conforme fueron aumentando la cantidad de días en los cuales no fueron expuestos a la cocaína, sino que tuvieron esta retirada, tuvieron recaídas considerablemente más fuertes. De tal manera que un ratón que tuvo 60 días de abstinencia, cuando llega nuevamente a la caja que le permite autoadministrarse cocaína, rápidamente en el transcurso de 6 horas puede dar incluso 240 palanqueos. Vemos entonces este crecimiento exponencial tan importante que nos ilustra cómo es que un paciente que es adicto a una sustancia de abuso, cuando nosotros lo retiramos de ella, es decir, lo que hacen muchas clínicas que los internan y no les permiten acceder a la sustancia, lo que termina pasando es que después de que se desintoxicaron y demás, salen a la calle y cuando está nuevamente disponible el abuso de esta sustancia, caen. Y no solamente caen, sino que mientras mayor fue el tiempo de esta retirada, mayor es el resultado de la conducta de búsqueda que estos van a presentar para poder nuevamente administrarse la sustancia. Ahora, estos animales que están en esta caja solo están expuestos a las claves contextuales por medio de los cuales ellos aprendieron asociativamente que estaba dispuesta la sustancia. En estos otros animales, quiero que vean, están expuestos a una sesión de únicamente 1 hora.
Recordemos que la gráfica anterior es una sesión de 6 horas donde se podían autoadministrar cocaína. Estas son sesiones de únicamente 1 hora para poderse administrar cocaína. Y lo que va a suceder entonces es que el grupo de animales que vimos previamente son aquellos que corresponden, por decirlo así, a las gráficas verdes, es decir, aquellos que nada más tuvieron exposición a las claves contextuales en los cuales aprendieron a autoadministrarse la cocaína. Sin embargo, aquellos de gráficas azules, quiero que vean, son animales que aprendieron adicionalmente con claves asociadas que podían ser, por ejemplo, una luz o un tono auditivo, es decir, claves discretas. Recordemos entonces que la clave contextual en el ejemplo de cuando uno va a consumir refresco son los letreros de la tienda, el refrigerador, la iluminación, pero una clave discreta es aquella que es corta, como por ejemplo cuando quitamos la corcholata del refresco y suena pss. Ese tipo de claves discretas nosotros la podemos asociar también con el consumo de una sustancia. Particularmente en este paradigma se utilizaron ratones que cuando le daban un palanqueo se prendía una luz de color, de algún color por un segundo y sonaba un tono también por un segundo. De tal manera que cuando ellos estaban expuestos a este tipo de claves asociadas de carácter discreto, lo que pasó es que no solamente fueron aumentando su consumo como en la gráfica previa, sino que al estar disponibles estas claves, su consumo se elevó impresionantemente para que en 1 hora hayan alcanzado la mitad de lo que habían alcanzado de autoadministración en una sesión en la cual no tuvieron estas claves discretas disponibles. De tal manera que para la recaída no solamente es importante que nosotros tengamos las claves contextuales y la disponibilidad a la droga nuevamente, sino que aquellas claves que sean discretas, como un ejemplo muy práctico en el caso de los seres humanos es el estrés, particularmente aquellos agentes estresores de carácter psicológico o social, van a hacer que una persona, en lugar de pasar un par de días antes de consumir la sustancia nuevamente, rápidamente tenga conductas maladaptativas de búsqueda urgente para conseguir nuevamente esta sustancia. Y ahí cabe la importancia de los programas sociales de inclusión a este tipo de personas a una vida completamente normal, para que al estar poco expuestos a este tipo de claves sea menor la probabilidad de que recaigan. Y no solamente eso, sino que aprendan y reaprendan a utilizar esas claves contextuales y discretas por medio de técnicas psicoterapéuticas. De esta manera cambiar la posibilidad de que ellos recaigan tan drástica y dramáticamente como lo podemos ver en esta gráfica. Ahora, para que esto suceda, dentro de los cambios plásticos que mencionamos que ocurrían, es que los receptores glutamatérgicos, particularmente los AMPA que se encuentran en el núcleo accumbens, en su porción core, vamos a ver que cambia su expresión. Aquellos que tienen salina o la recaída, o la retirada de un solo día de la sustancia, vamos a ver que tienen de manera regular cómo funciona la sinapsis. Pero conforme van pasando los días de retirada de la sustancia, particularmente en animales que tuvieron más de 35 días de abstinencia, lo que va a ocurrir es que van a haber cambios plásticos representados por un aumento en la disponibilidad y la expresión total de receptores AMPA glutamatérgicos en el núcleo accumbens. De tal manera que vemos que conforme va pasando el tiempo y se va incubando esta búsqueda posterior por la recompensa, van a aumentar la cantidad de receptores glutamatérgicos en algunas áreas, particularmente lo vamos a ver aquí entonces en el núcleo accumbens. Y vemos entonces que conforme más aguda es la exposición, vamos a tener que la amígdala central, la basolateral y el área ventral tegmental van a estar mediando esas conductas de búsqueda. Pero conforme pase el tiempo y la abstinencia sea cada vez mayor a lo largo de semanas, va a cambiar entonces las áreas relacionadas con la búsqueda. Va a ser particularmente mediada por la amígdala central, la corteza prefrontal y el núcleo accumbens. Y les quiero comentar entonces el paradigma, que es como lo máximo que tenemos en tecnología para poder hacer investigación básica en esto, que es la optogenética. Recordando que la optogenética es una serie de métodos por medio de los cuales nosotros podemos activar o desactivar
algún área específica del cerebro en tiempo real que a nosotros nos interese. Entonces vamos a tener este animal que está acostumbrado a autoadministrarse cocaína de manera intravenosa, y este animal va a tener dos interfaces por medio de las cuales puede interactuar, que se van a hacer nose pokes, que son como unas donitas en las cuales el animal mete su hocico y entonces recibe la recompensa. De un lado va a tener aquí la cocaína disponible cuando interactúe con esta interfaz, que adicionalmente va a estar pareada o relacionada con un tono auditivo, con una luz, con el shot o con la disponibilidad de la cocaína, y adicionalmente con láser, con una luz láser, porque por medio de optogenética va a estar activando su amígdala central. Y del otro lado va a ser exactamente igual, pero no va a tener este láser que va a estar activando la amígdala central mientras consume la cocaína. Veamos qué es lo que pasa. Los animales que no tuvieron la activación optogenética de la amígdala central, que simplemente tuvieron la disposición de consumir libremente toda la cocaína que quisieron, vemos que la interfaz que no estaba pareada con la activación optogenética de la amígdala central, a lo largo de las diferentes sesiones, de 10 sesiones en 10 días, no le hicieron mucho caso. Y conforme fueron pasando los días, menos estuvieron activando esa área que nada más les daba cocaína. En cambio, aquella interfaz que les daba cocaína más estimulación de la amígdala central por medio de optogenética, cuando era en las dos amígdalas centrales, es decir, en los dos hemisferios cerebrales, vamos a ver que tiene un escalonamiento radicalmente diferente. No solo tiene una preferencia marcada por el lado que tiene estimulación a la amígdala central, sino que esa estimulación, conforme van pasando los días, va aumentando. Si nosotros vemos cómo fue la respuesta acumulativa de una sola sesión a lo largo de los 60 minutos, vemos que conforme pasa el tiempo en esa misma sesión, es decir, al final de la sesión, esos animales empiezan a tener una mayor cantidad de estas respuestas de conducta de búsqueda para conseguir entonces esas infusiones de cocaína. Y vemos como aquellas infusiones de cocaína que no fueron estimuladas con la amígdala central, la verdad es que se mantienen en rangos casi basales, no llegaron ni siquiera a las 30 estimulaciones en una hora, mientras que aquellas que estaban pareadas con el láser que estaba estimulando la amígdala central, casi llegan a las 600 estimulaciones en una hora. Es decir, la amígdala central juega una función, un papel fundamental en la recompensa en agudo que puedan requerir estos animales cuando están experimentando los efectos psicotrópicos de la cocaína, por ejemplo. Y no solamente vemos que estimulan este nose poke, esta donita, esta interfaz, sino que además tienen otro tipo de conductas de búsqueda. Vemos que no solamente la estimulan, sino que también la pueden morder, la pueden, nibbles es como que la olfatean, y adicionalmente también la huelen. Esos son tres tipos de conductas de búsqueda que los animales están presentando adicionalmente de estar estimulando esta interfaz. Y lo que vemos es que en las tres formas de esta conducta de búsqueda, estos animales prefieren importantemente la cocaína con la estimulación de la amígdala central. Y de esta manera quiero que vean y entendamos entonces cómo la motivación para consumir estas sustancias de abuso está directamente mediada por algunas otras áreas cerebrales y tiene una función sumamente importante en las conductas de búsqueda que nosotros podamos tener. Y esa voluntad, si la podemos nosotros manipular de manera artificial por medios de optogenética, también puede ser manipulada por medio de métodos psicoterapéuticos en los cuales nosotros podamos desviar la motivación hacia fines muchísimo mejores, mucho más sanos, socialmente bien vistos, para que una persona prefiera, por medio de métodos psicoterapéuticos, estar con su familia a ir a consumir y buscar la droga. Eso es algo muy interesante porque demuestra entonces cómo la voluntad es fundamental para terminar recayendo
o evitando este tipo de conductas de búsqueda. Y bueno, finalmente les quiero hablar un poco sobre un tema que está muy de moda en el aspecto de las neurociencias cognitivas, sobre todo desde una perspectiva clínica que habíamos abordado previamente con el doctor Hoffman, que se está empezando a hacer nuevamente investigación en neurociencia cognitiva de carácter psicodélico. Y es que aquí quiero que veamos uno de los hongos, de las maneras naturales, como podemos obtener un agente psicotrópico, que es el psilocibe mexicana, que es un tipo de hongo famoso porque es conocido como el hongo mágico, que permite que la gente tenga alucinaciones o encuentros psicotrópicos muy particulares y que la aislación de su principio activo, que es la psilocibina, está empezando a ser importantemente retomado como una investigación para fines clínicos. Y hay que recordar entonces, hay una mujer muy famosa relacionada con esto, que es María Sabina, que era una mujer oaxaqueña de aquí de México. Si alguno de ustedes tiene alguna vez la oportunidad de acudir al lugar de donde ella es originaria, donde practicaba sus técnicas terapéuticas con hongos mágicos, sobre todo de carácter mágico religioso, para encontrarse a uno mismo, van a ver que todos los taxis en Huautla de Jiménez, que es el pueblo de Oaxaca de donde ella era proveniente, tienen su cara. Una persona de importante referencia. Incluso se dice que varias personas famosas como los Beatles acudieron alguna vez con ella para experimentar. Y lo que sucede con este tipo de sustancias, particularmente voy a hablar de la psilocibina, que es una sustancia psicotrópica sumamente similar a aquellas que podemos encontrar en la ayahuasca o en el peyote, que son tan de carácter ancestral en varias culturas por sus contenidos psicotrópicos que no han sido utilizados por medios recreacionales, sino sobre todo para cuestiones ceremoniales. Lo que ocurre con este tipo de drogas, como lo es la psilocibina, es que una activación de las conexiones glutamatérgicas prefrontales a través de que nosotros tenemos neuronas subcorticales, que son sobre todo serotoninérgicas, que van a tener entonces conexiones hacia aquellas neuronas que son corticales, como pueden ser de la corteza, la lámina cortical número 5, donde tenemos importantes neuronas, sobre todo las neuronas gigantes de Best, en las cuales vamos a tener una importante activación serotoninérgica de manera directa e indirecta a través de otras neuronas de láminas corticales más profundas, que lo que van a provocar finalmente es un aumento en el glutamato que esas van a recibir, y entonces la activación glutamatérgica mediada por receptores NMDA y AMPA, y también por serotonina, por receptores 5-HT, sobre todo los tipo 2A, que van a generar entonces la transcripción de diferentes factores, sobre todo neurotróficos, que van a provocar el aumento en la activación de estas áreas corticales, que podemos entonces interpretar como esta experiencia subjetiva por medio de la cual los pacientes que están expuestos a este tipo de psicotrópicos pueden tener una gran cantidad de manifestaciones psicológicas y psiquiátricas, sobre todo de carácter subjetivo, que les permite ampliar su mente o ampliar su entendimiento del universo y de ellos mismos, como comentan. Y es que actúa de manera similar y a la vez diferente a muchos antidepresivos que habíamos visto en alguna clase anterior, porque veremos que la mayoría de los antidepresivos clásicos sobre todo activan a los receptores serotoninérgicos, de los que son particularmente los tipo 1, que se van a encontrar predominantemente en estructuras límbicas, y de esta manera van a terminar aumentando la resiliencia y el estado emocional de las personas a través de disminuir la ansiedad, el estrés, la impulsividad, la agresión y aquellos estados de malestar, sobre todo de carácter depresivo. Mientras que aquellos ligandos psicotrópicos, como van a ser sobre todo los psicodélicos, como la psilocibina, se van a unir a los receptores 5-HT de serotonina, sobre todo los tipo 2A. Y su acción entonces va a ser aumentar la señalización serotoninérgica y la entropía cortical. Y una de las más interesantes reacciones no va a ser justamente disminuir el estrés, la ansiedad, la depresión, sino que van a disminuir la rigidez
del pensamiento, es decir, esta sobreexpresión de la inhibición cortical sobre el entender y la autopercepción que viene desde una perspectiva más límbica. Y finalmente lo que va a terminar produciendo no es un aumento de la resiliencia o del bienestar emocional, sino un aumento de la sensibilidad del medio ambiente y una realización emocional. A final de cuentas, los dos, al estar siendo mediadores de la serotonina, van a hacer que disminuya la depresión y aumente el bienestar en general. Pero es muy interesante cómo lo hacen por métodos diferentes, receptores diferentes. Uno se encuentra sobre todo en áreas límbicas y la otra más bien en las cortezas, y la experiencia subjetiva es completamente diferente. Sin embargo, el resultado es muy similar. Y es por eso que se ha estado buscando usarlo en otras áreas de carácter clínico. Particularmente desde una perspectiva básica, vamos a ver que estos son animales que estaban expuestos a un modelo de alcoholismo, recordando que el alcoholismo, la verdad es que es un modelo muy complicado, que no siempre nos da buenos resultados. Y aquí algo muy interesante con lo que lo quiero ilustrar para empezar, antes de hablar de cómo funciona la psilocibina o el LSD, es que quiero que vean que los diferentes grupos están sesgados. ¿Por qué están sesgados? Porque esta gráfica está midiéndolo hasta un porcentaje de toma de alcohol de un 200% y esta de 300%. ¿Eso qué nos quiere decir? Que estas gráficas, la verdad, no están tan bonitas como nos la están presentando, pero que alguien tenía que vender forzosamente su artículo para lograr publicarlo. Y eso nos hace pensar la veracidad de estos resultados que estamos teniendo aquí enfrente. Pero bueno, punto y aparte de esa crítica respecto a la estructuración de los resultados que nos están presentando, la finalidad es poderlos vender, lo que podemos encontrar es que no existe una diferencia en aquellos animales que eran consumidores crónicos de alcohol con psilocibina o tratados con LSD, porque a lo largo de los días vemos que no existe ninguna diferencia entre que alguno haya dejado de consumir o haya aumentado su consumo. No existe, este artículo termina concluyendo que no existe una diferencia para fines clínicos de la psilocibina o del LSD para el tratamiento de trastornos por consumo de sustancias. Pero insisto, hay que ver como con mucho detalle este tipo de cuestiones en los artículos, porque no siempre nos venden lo que nos están mostrando. Ahora vamos a verlo desde una perspectiva clínica que es muchísimo más subjetiva, no podemos medirlo tan fácilmente. Hay varios resultados interesantes que se han encontrado, sin embargo, falta mucho para poder extrapolarlo a decir una verdad con una adecuada fuerza de asociación y significancia estadística para determinar si realmente funcionan o no. Lo que sí se ha encontrado de forma certera es en pacientes que tuvieron sesiones de meditación, particularmente aquellos que usaban meditación por medio de mindfulness, en los cuales se encontró que el día 4 fue el único día que se les dio la psilocibina para que ellos pudieran consumirla. Y lo que ocurrió es que estos, en comparación con los pacientes placebo, tuvieron un importante aumento de la percepción subjetiva de su meditación. Pero vale mucho la pena destacar cómo todos los pacientes, indudablemente, aunque sean placebo o hayan consumido psilocibina, todos tuvieron un aumento en cuanto a la mejoría de la meditación que ellos empezaron a presentar. Y aquí hay otro punto muy importante. Todas las personas, todos los pacientes que están dentro de regímenes de tratamientos psicoterapéuticos necesitan tiempo para empezar a ver resultados, indudablemente, todos. Muchas personas se desesperan o quieren que sea el primer día que vean los resultados en cuanto a su familiar o a uno mismo que tiene problemas, sobre todo en consumo de sustancias. Pues lo importante aquí es un tratamiento a lo largo del tiempo. Y lo que podemos ver entonces con los pacientes que recibieron psilocibina es un aumento exponencial en cómo ellos sintieron la mejoría de esta sesión terapéutica, pero no solamente la mejoría, sino la recaída una vez que no estuvieron expuestos a la psilocibina, lo cual nos demuestra la significancia verdadera que este tuvo. Y sobre todo lo podemos ver en diferentes áreas. Por un lado, en la propia subjetividad de cómo se sentían, en la unidad que ellos podían percibir con el resto de las personas con las que hicieron su meditación. Esto es muy importante porque la gente tiende a relacionar mucho esos principios psicoactivos con el área de la extroversión, porque es muy importante
realizar este tipo de prácticas o de técnicas terapéuticas en un grupo. Y no solamente en un grupo, es decir, con al menos una persona más, pero una persona que no esté bajo el efecto de este tipo de psicotrópicos, número uno. Número dos, que hayan tenido juntos una serie de entrenamiento psicológico, particularmente psicoterapéutico, y que esta persona pueda funcionar y fungir como guía a lo largo entonces de la experiencia psicotrópica que vaya a tener el paciente. Muy similar a los chamanes que se utilizan en las ceremonias, cuando se utiliza la ayahuasca, el peyote, o como lo hacía María Sabina con sus hongos alucinógenos. Es muy importante esta parte de utilizar un chamán o una guía o el médico que está realizando la psicoterapia. El médico, el psicólogo, el profesional de la salud. Pero bueno, también hay una gran cantidad de áreas introvertidas, en las cuales podemos ver sobre todo la pérdida del ego, la inefabilidad y la pérdida de la relación tiempo-espacio. Y finalmente lo podemos interpretar, o lo interpretaban las personas, como un aumento en la afectividad positiva, en cuanto sobre todo muy relacionado con no con la religiosidad, sino con el área de lo sacro, en el cual podían ellos sentir que estaban conectados con alguna fuerza superior o con el Dios de la creencia en el que cada quien prefiera creer. Y finalmente con términos de la de la calidad de carácter no ético. Son varias cuestiones muy interesantes, subjetivas, en las cuales nosotros podemos ver que las personas que consumieron psilocibina bajo este tipo de psicoterapia, de meditación, tuvieron mejora en este tipo de áreas, que pueden ser bien utilizadas en otros tipos de psicoterapia y que están siendo muy experimentadas, particularmente en Estados Unidos, que es donde se ha visto su apogeo. Y bueno, con esto llegamos al fin de esta plática, y para cerrar con broche de oro este módulo de neurociencias, quiero invitar a nuestra última sesión, que va a ser el 4 de julio, sobre neuroestética y cómo el cerebro es capaz de percibir lo bello, lo estético. No olviden seguirme en mis redes de Instagram como NeuroAndroid. Muchas gracias.